Hermanos, este es uno de esos días en que la palabra de Dios se siente brusca. El estilo general de la carta del apóstol Santiago es así, es áspero, es rudo. Da la impresión de que estuviera como regañando durante casi toda la carta. Y luego llega el Evangelio, que también tiene su propia rudeza, porque nos habla de tomar la cruz. ¿Dónde está el lado amable? ¿Dónde está el lado, llamémoslo así, más cercano? O tal vez alguno diría el aspecto positivo. La primera lectura nos decía, póngase a trabajar, ponga a trabajar su fe. Y el Evangelio nos decía, esto es duro, prepárese porque esto es duro. Entonces, ¿dónde está la parte amable? Esa es una gran pregunta. Sobre todo porque la palabra evangelio, como sabemos, significa una buena noticia. Y de verdad uno puede preguntarse dónde está la buena noticia aquí. Tal vez la podemos encontrar un poco más fácil en el evangelio en primer lugar. El centro está en esta frase que dice Cristo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Esa frase ha tenido mucho fruto en algunas personas. Por ejemplo, este hombre, Francisco Javier, que junto con Ignacio de Loyola fue del grupo de los fundadores de la Compañía de Jesús, él cambió su vida con esa frase. Entre otras cosas porque Ignacio, con muy buena pedagogía y estrategia, se la repetía de tanto en tanto. Francisco Javier venía de una familia acomodada, tenía muchas cosas resueltas en su vida, estaba estudiando en la mejor universidad de la época, que era la Universidad de París, y ahí estaba Ignacio repitiéndole esta frasecita: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Esto nos invita un poco a una reflexión. ¿Qué es eso de ganar el mundo y qué es eso de perder el alma? Simplificando un poco, podemos decir que ganar el mundo es tener éxito según los estándares del mundo. Esa es la persona que domina la escena, la persona que tiene éxito según lo que el mundo dice. Simplificando mucho, podemos decir que eso es ganar el mundo. Y entonces, ¿qué significa lo de perder el alma? Y luego, ¿por qué ganar el mundo tiene que estar en contra de perder el alma? ¿O es que Dios quiere que yo sea pues un perdedor y esté vaciado y esté, como decimos en Colombia, y esté fracasado o frustrado? Pues sigamos con lo de ganar el mundo. A ver, el éxito, ¿cómo se logra? ¿Cómo lo logra mucha gente? ¿Cómo se está logrando hoy el éxito en muchas partes? ¿Qué hacen las personas para lograr éxito? Esa clase de preguntas son las que nos pueden ayudar, pienso yo, a entrar en sintonía con Jesucristo. Es decir, ¿qué es lo que la gente hace para ganar el mundo, para tener éxito? ¿Y qué encontramos que hacen? Pues muchas personas mienten, muchas personas sobornan, muchas personas
ofrecen su cuerpo. Muchas personas traicionan. Digo muchas, no digo todas. Entonces, para mucha gente hay una serie de cuotas, hay una serie de precios que hay que pagar. Unos precios que hay que pagar para subir. Un amigo que pertenece a una junta directiva de uno de estos consorcios y holdings y toda esa terminología que yo no domino, me decía con espanto cómo se manejaban muchos argumentos en esas altas mesas directivas. Entonces, por ejemplo, se necesitan unos criterios para mejorar el margen de ganancia y por lo tanto posicionarnos mejor ante los socios, los inversores, los accionistas. Si nosotros presentamos un resultado financiero de mayor ganancia, entonces eso, por supuesto, deja contentos a los accionistas, significa reelección para nosotros, significa prebendas y bonos, significa más éxito. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para mejorar el margen de ganancia? Bueno, una de las cosas que se puede hacer es exprimir un poco más al trabajador, deshacernos de la gente sin tener que indemnizarla. Entonces empieza todo un juego sucio, un juego puerco. No se asombren mucho de que les diga esto porque, humanamente hablando, tal vez el cargo más visible que yo he tenido es el de ser prior y rector del Santuario de la Virgen. Eso es como lo más grande que yo he tenido humanamente. Y a mí me decía, muy seria, me decía una señora abogada: padre, estas son las estrategias que usted tiene que seguir para despedir a tal persona. Pero así seria, sin parpadear, esto es lo que usted tiene que hacer. Y yo, en mi infinita ingenuidad, pregunto: ¿y por qué hay que despedirla? Me mira con cara de que, ¿por qué hay que despedirla? Pues porque hay que despedirla. Porque si usted no la despide, se mete en un problema de pensión. Si usted no la despide, se mete en un problema de indemnización. Esa señora lleva mucho tiempo trabajando en el convento. Entonces hay que despedirla. Hay que salir de ella. Y entonces pues yo ya me di cuenta, porque tan tonto tampoco soy, ya me di cuenta de qué me estaba hablando y pregunto por conocer el corazón de la persona que me hablaba y cómo se maneja eso. ¿Y qué hay que hacer? Entonces me dio 2 o 3 trucos de lo que hay que hacer para que la persona se retire voluntariamente, no se le paga indemnización, quedará con lo que haya acumulado para pensión, que será mínimo. Ella verá cómo resuelve su vida con sus hijos. El tema es que viviendo yo en Chiquinquirá, pues uno conoce cómo vive la gente, las necesidades que pasa. ¿Qué pensión le quedaba a una persona de esas? Eso no importa. Usted le pone corazón a esto y entonces su gestión se va al piso. Porque la gestión es lo que vale. Y la gestión es finalmente, ¿qué? Es un PowerPoint para usted poder decir en ese PowerPoint: antes yo encontré esto. Observen lo ridículo, pequeño y endeudado que yo encontré. Y ahora observen lo que les estoy entregando. Les estoy entregando el convento en la mejor época de su historia, con grandes ganancias. Así funciona. Entonces, el éxito está asociado a ese tipo de cosas. Otra persona amiga, es que uno de sacerdotes sí conoce mucha gente, es de las bendiciones que tiene esta vocación. Otra persona amiga quería entrar a trabajar en uno de los diarios de circulación nacional. Ella era comunicadora. Bueno, pues ¿cuál es el precio de salir del rango más bajo? Tiene que acostarse con este y de ahí saltar a la cama de este y de ahí pasar a la cama del otro. Si en una de esas hay un embarazo, pues aborto aquí, aborto allá, y usted va trepando sobre cabezas de fetos
Y así va usted subiendo. Esa es la manera como usted sube. No es un hecho absoluto, hay excepciones. También he conocido gente de gran prestancia, de la cual no tengo menor duda sobre su honestidad, su rectitud. Por eso me impactan también los santos que han tenido esa clase de cargos. En sus ratos de ocio, o por ejemplo mientras consiguen trabajo, ustedes pónganse a leer las vidas de algunos de estos santos. Miren, por ejemplo, la vida de San Esteban, rey de Hungría. Una cosa impresionante. Es que eso no falla. Donde ha habido grandes santos, siempre el demonio luego ataca para vengarse. Créame que lo que vivió Hungría en el comunismo y lo que está viviendo ahora Hungría con otra tiranía de la Unión Europea, yo no tengo duda del grado de venganza del demonio contra Hungría, porque los santos de Hungría son muy grandes. Nosotros dominicos tenemos una santa, una princesa que entró al convento, se llamaba Margarita. La arquidiócesis de Bogotá tiene por patrona Santa Isabel de Hungría. Hungría tiene unos santos muy grandes. Bueno, entre ellos y toda esta gente era gente de muy alto rango social, de mucha prestancia y de una rectitud enorme. Esto para subrayar que hay gente que tiene esa capacidad de ser fiel a Dios aún en las grandes responsabilidades económicas o de gobierno. Pero el problema está en cuáles son las aduanas que te va a cobrar el mundo. A mi amiga aquella, la del periódico, una compañera se lo dijo así: más o menos el camino es una serie de camas, aquí, aquí, allí, allí, y después allá, y finalmente verás cómo te nombran coeditora o el nombre que eso tenga. Llegarás al comité máximo de redacción. Y una vez que estés allá, pues lo que te toca es afilar las pezuñas, ya no tendrá pies, afilar las pezuñas para patear a todas las que quieren treparse donde tú llegaste. Entonces, ahí empezamos a entenderle un poquito la frase a Cristo. ¿Qué pasa? Que para ganar el mundo entero muchas veces el precio es ese. El precio es traicionar, el precio es... La gente lo nota mucho en la política, ya que estamos en tiempo de elecciones. En la política la gente lo nota mucho. Es prácticamente la norma. Lo de prometer y no cumplir, eso es prácticamente la norma. Pero eso pasa en muchas otras partes, en el mundo corporativo, eso pasa continuamente. En el mundo académico, eso pasa con mucha frecuencia. Cuando yo entré a estudiar ciencia, yo entré con una motivación religiosa, podría decir. Es decir, yo estaba buscando la verdad, conocer las leyes del universo. A mí me impactaba gente como Newton, como Maxwell. Impresionante eso de que en una servilleta te quepan las leyes del electromagnetismo. Bárbaro, esa gente encontró una sabiduría increíble. En esa época pues yo estaba realmente muy frío en mi fe con Dios, pero estaba muy fervoroso en el entusiasmo, que era prácticamente una fe en la ciencia. Pero ya estando, como dicen algunos, estando en las entrañas del monstruo, ya cuando uno empieza a avanzar, y yo no avancé tampoco mucho, pero cuando uno empieza a avanzar y uno empieza a observar, uno se da cuenta cómo la gente se patea, o sea, se golpea la una a la otra, se traiciona, uno ve eso. Entonces el mundo académico se derrumbó ante mis ojos. Yo tenía pues una gran idea del mundo académico, no se derrumbó. Sin que me tomen ustedes por nada que no soy, yo puedo decir que la mayor parte de mi vida ha sido decepcionarme. Eso es lo que ha sido mi vida. Decepcionarme de la academia, de las corporaciones, de los sistemas educativos y de muchísimas cosas de la iglesia, antes de que me lo preguntes, de muchísimas. Porque la iglesia está hecha de seres humanos donde también aparecen ese tipo de situaciones de una o de otra forma. Uno lee un poquito de historia de la iglesia y de ahí, de esos libros, también salen lagartijas y cucarachas y sapos muy horribles. Pero que eso
me aparte de Cristo jamás, por la bondad de Él. Entonces ya vamos entendiendo de qué está hablando Cristo aquí. Cristo está hablando de eso. Cristo lo que quiere es que nosotros nos preguntemos, ¿cuánto te va a cobrar el mundo? Entonces yo miro a una persona que entre toda esta asamblea quiero muchísimo, y es aquí mi amada sobrina Mariana. Y entonces yo pienso, ¿cuánto le quiere cobrar el mundo a ella? ¿Y qué precios estará dispuesta ella a pagar? Hay veces que con gran esfuerzo, y bueno, así es la providencia de Dios, pues se dan unas situaciones. Por ejemplo, yo admiro mucho la vida, la carrera de San Juan Pablo II. Este tipo es impresionante. O sea, uno se pone a mirar el camino de Juan Pablo II y uno dice, es absolutamente impresionante. O sea, cómo este hombre llegó a ser papa. Es una cosa fantástica. Es una historia de cómo la providencia de Dios obra. Pero hay que decir una cosa. Y es que también en ese camino él tuvo grandísimo sufrimiento, pues hasta el balazo que le pegaron el 13 de mayo de 1981. Él tuvo grandísimo sufrimiento, eso hay que decirlo. Y también hay que decir que muchas otras personas que no tienen grandes cargos han tenido que renunciar a muy buenas posibilidades simplemente por su honradez, por su rectitud. Entonces vale la pena hacer memoria, espero que no se me quiebre demasiado la voz, hay que hacer memoria de Chicho, abuelo de Mariana y mi padre, hay que hacer memoria de Chicho. ¿Cómo sería el orgullo de Chicho en este momento? ¿Cómo sería su alegría ver a su nieta menor llegar a este momento? ¿Cómo sería esa alegría? Evoco la memoria de Chicho, en primer lugar, por ti, por mí, por todos aquí. Pero evoco la memoria de Chicho también porque él, algunos de nosotros más cercanos, nos contó lo que a él le costó vivir como vivió y morir como murió. En sus últimos años, Chicho me hablaba mucho, supongo que también con los otros hijos y nietos, él me hablaba mucho de lo que él escogió que fueran sus prioridades. Y recuerdo dos. Entonces, por ejemplo, decía, ¿cómo? Durante un tiempo él fue juez. No cualquier juez, juez de aduanas. Según las estadísticas, es la población de ese sector que recibe mayor número de propuestas de soborno y de todo ese tipo de cosas. Finalmente él dejó eso. Dejó eso porque no quería ni que lo sobornaran ni que lo mataran. De ahí pasó a ser un cargo de cuarto o quinto nivel dentro de la Contraloría General de la República como revisor fiscal. Es decir, a investigarle cuentas a la gente. De ahí lo sacaron porque había que llenar una cuota política. Y entonces, como a la gente le gusta decir hoy, le tocó reinventarse con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi mamá. Le tocó reinventarse y entonces se reinventó como profesor universitario de segundo nivel y luego terminó su vida sin un gran patrimonio, tampoco quedó en la calle, recibió mucho amor tuyo y de tu familia, mucho amor de Saulo y de los demás hermanos, también mío. Así terminó la vida de Chicho, y Chicho decía abiertamente eso: yo hubiera podido tener mucho más dinero, mucho más, muchísimo dinero. Solo en el final de su vida tuvo por ahí un carrito. Ese fue como el gran logro, podríamos decir. El carrito, que para él significaba mucho. Entonces, eso quiere decir que probablemente, lo digo así con un poquito de ironía, probablemente Cristo tiene razón. ¿De qué sirve ganar el mundo, comerse el mundo, si es un bocado envenenado?
Y como de costumbre, ya ustedes me conocen, siempre hago referencia a la gente joven. Entonces, un nombre al azar. Cata Quintero. Todo el mundo creía que iba a decir otro nombre. Cata Quintero. Nombre al azar. ¿Qué le quiere cobrar el mundo a Cata? ¿Qué le quiere cobrar el mundo a este joven Santiago? ¿Y qué pasa si uno no paga esas aduanas? Pues es posible que la providencia de Dios lo lleve a uno como llevó al Papa hasta ser Papa. Aunque yo no creo que haya mucha gente que envidie un cargo de esos. Es posible que la providencia te lleve a tener un cierto éxito, entre comillas, según los estándares del mundo. Es posible. Pero lo más probable es que no suceda eso. Lo más probable es que tu vida, como la vida de Chicho, esté marcada por: yo no quiero ni que me sobornen, ni que me maten, me voy de aquí. Y eso significa bajar 2, 3, 4 escalones. Y eso duele. Y ese bajar esos escalones tiene un nombre, a ver que no tumbe yo aquí nada. Eso tiene un nombre en este libro. Eso se llama aquí, venga a ver si alcanzo a leer: tome su cruz. Bajar esos escalones. Entonces, ¿cuándo le toca la cruz a esta persona tan amada de mi corazón? No todos los días le voy a expresar tanto afecto, Mariana. ¿Cuándo le llegará la hora de la cruz a Mariana? En el momento en el que el mundo le diga: el peaje es tanto, si usted quiere, el peaje es tanto. Y Mariana, esperamos todos, y por eso estamos orando, y cada una de las personas que está aquí, la menciono a ella por el día, pero igual lo pido para todos. Mariana, ese día en que, como a Chicho, mi papá, ese día en que le pongan así el soborno, el sobre, suyo, doctor. ¿Qué se necesita? Usted no tiene que hacer nada. De hecho, lo que se necesita es que no haga nada. Lo que necesitamos de usted es que no haga nada. Ahí está su sobre. Tomar el sobre y devolverlo. A ver cómo se llama eso aquí. Se llama tome. A ver aquí que llama luz. Tome su cruz. El día que usted devuelve el sobre, ese día duele. Ese día duele. Porque ese sobre significaba: tengo que pagar menos hipoteca. Ese sobre significaba: tengo que dejar de pagarle intereses a los bancos que tienen su sistema, y no vamos a insultar aquí a ningún banco, no va y sea. Eso duele, eso duele. El día que esa comunicadora social mira la oficina general de redacción de ese diario prestigioso y dice: jamás habrá para mí un asiento ahí. Eso duele, eso duele. Ese dolor se llama cruz. Esa es la cruz. No es tan abstracto. Una de las características de la predicación de Jesucristo es que Él no es abstracto. Él es muy, muy concreto. No es abstracto. Entonces ahí entendemos un poquito el Evangelio. Un poquito. Esa comprensión del Evangelio nos ayuda a comprender también algo de la primera lectura. ¿Qué era lo que nos decía la primera lectura? El título que le puse por ahí a una homilía que publiqué antes de para este viernes, el título que le puse fue: ¿tu fe se puede verificar o no? El día que el querido Santiago, la querida Mariana, tomen una decisión de cara a Dios, pero que les cueste, porque ese era el sobre. Se fue el sobre. El día que sacrifiquen el sobre, ese día se verá que ustedes sí ponen a Dios en primer lugar. Ese día se nota, porque la fe se nota en eso. Y eso es lo que nos está diciendo la carta de Santiago. La fe es que se te note. Hay una canción carismática por ahí que dice eso, que se te note. Ese día se te nota. Y el día maravilloso en que se te nota, ese día tú puedes decir: ahora sé que soy cristiano.
Entonces, ¿cuál es la esperanza de un servidor como este que les está hablando? ¿Qué es lo que yo quiero? En el nombre del Señor lo que yo quiero es que ustedes sean de Cristo. Que mi querida Isabela, que aquí la saludo, sea de Cristo. ¿Quién tenemos por allá? Otro Santiago. Aquí yo no sé, tenemos una multitud de Santiagos. Que sean de Cristo, eso es lo que yo quiero. José, Majo, eso es lo que yo quiero, que sean de Cristo. Ese es mi trabajo. ¿Ese trabajo me ha costado un precio a mí? Pues sí. Lo digo con sencillez. Yo he tenido que pagar mis cuotas, yo he tenido que pagar mi cruz. De una manera o de otra. A veces no todo es dinero, y os doy este último ejemplo. A veces significa simplemente que la gente hace cara de asco. Ay, usted, Mariana, ¿usted es creyente? ¿Usted pone a Cristo? Hoy me hablaba, por ejemplo, una persona que estudia y vive en Europa. Y entonces me decía, tuve una conversación con una amiga. Resulta que esta amiga mía con la que hablé hoy, ella, por bendición de Dios y para gozo de mi alma, es provida, pero de esas providas de las que me encantan, provida. Cuando ella fue a hablar con su amiga y llegaron al tema, porque siempre se llega al tema, y esta dice, yo no estoy de acuerdo con que se mate un niño, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Entonces vienen las malas caras, y ese también es cruz. Que tu amiga del alma, porque todas tienen y todos tenemos amigos y amigas del alma, que tu amiga del alma te mire con asco y diga, ay, tú eres así, ¡ey, qué asco! Perdón, permiso, escupo. ¡Ey, qué feo! Eso duele. Cuando te duela, eso tiene un nombre. Eso se llama cruz. ¿Y qué es lo que nos dijo la primera lectura? La primera lectura dijo que se te note. Que la fe no te quede únicamente para raticos. Que la fe no quede únicamente para el momento del entusiasmo. ¿Y qué gano yo con eso? Bueno, pues como estamos aquí en tónica de familia, ¿qué gano yo con eso? ¿Qué me preguntas qué gano yo con eso? Pues claro, lo que uno gana para la eternidad tiene un nombre que se llama el cielo. Pero hablemos también de lo que se gana incluso en esta tierra, y como estamos en ambiente de familia, pues yo vuelvo a mi papá. ¿Qué se gana? Yo le escuché tantas veces a mi papá decir, la tranquilidad de su conciencia, la experiencia de la bondad de Dios. La frase que más repitió mi papá, hay que ponerla en la tabla aquella, la frase que más le oí repetir a mi papá en los últimos meses fue la frase de Santa Isabel cuando recibió a la Virgen, ¿de dónde a mí? Y la otra frase que también hay que ponerla en la tabla, la otra frase es, a Dios parece que se le olvidara todo lo que me ha dado y me sigue dando. Y me sigue dando. Esas son frases de Chicho Medina. Y me sigue dando. Señora. Yo ya estoy listo por la bondad y misericordia de Dios. Ya estoy listo. Con una paz que me preguntaba, ¿no? Era como una luz. Ahí está el testimonio de mi cuñada, gracias. Estoy listo. Entonces, la que estuvo jugando a las camas, el que estuvo jugando al sobre, ¿qué siente al final? ¿Qué vive al final? Estamos hablando de esta tierra, no estamos hablando de la eternidad, que es mucho más grave la cosa. Mucho más grave la cosa. Qué hermoso poder llegar al final y tener esa serenidad y tener ese amor. Y poder decir, yo no sé lo que hay detrás de esa puerta. La puerta se llama la muerte. Yo no sé lo que hay detrás, pero sé quién está detrás. Sé quién está detrás. Y sé que me aguarda y sé que me ama. Así habló San Pablo cuando dijo, me espera la corona que el Señor, justo juez, me dará. ¿Con qué tranquilidad? Meses después, le toca poner la cabeza sobre un tronco, sobre una piedra,
De un tajo lo decapitan. Muere San Pablo. Yo sé lo que hay detrás. Bueno, creo que la idea está clara. Sigamos nuestra celebración. Demos gracias a Dios y pidámosle que nosotros tengamos los ojos abiertos. Alguien pedía algo parecido aquí para Mariana, que tengamos los ojos abiertos, porque el mundo cada vez se vuelve más astuto y cada vez disimula más el sobre. Cada vez lo disimula más. Que tengamos los ojos abiertos, que sepamos reconocer qué es lo que nos está llegando y sepamos decir, aunque sea cruz, la abrazo y la beso. Amén.